¿Sabías que la imponente cresta que lucían los soldados romanos en sus cascos no era solo un adorno para lucir más intimidante, sino una parte clave de su identidad militar, su estrategia de guerra y su jerarquía social? Pero, ¿qué función tenía realmente? ¿Era una señal de estatus, una forma de comunicación en el campo de batalla o simplemente un símbolo de orgullo romano? Hoy viajaremos 2000 años atrás, al corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, para descubrir el verdadero propósito de esas llamativas crestas que hicieron tan reconocibles a las legiones romanas. En el vasto escenario del imperio romano, donde la guerra era una constante, la imagen del legionario con su casco coronado por una cresta de crines rojas o negras es una de las más icónicas de la historia. Desde las arenas del Coliseo hasta los campos de batalla de Britania, esa silueta representaba el orden, la disciplina y el dominio absoluto de Roma. Pero detrás de esa estética impresionante se esconde una historia de evolución militar, simbolismo religioso y poder político. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un soldado, cuya vida dependía de la protección de su casco, decidiría colocar sobre él un adorno tan visible, tan fácil de distinguir e incluso de golpear? A simple vista parece contradictorio. En una batalla donde la discreción y el camuflaje podían salvarte la vida, ¿por qué alguien querría destacar sobre todos los demás? La respuesta comienza mucho antes del auge del imperio. En los primeros siglos de Roma, cuando aún era una república en expansión, los cascos no llevaban crestas elaboradas. Los primeros modelos, conocidos como cascos Montefortino, eran simples, de bronce, con una pequeña protuberancia o botón en la parte superior. Sin embargo, a medida que Roma crecía y su ejército se profesionalizaba, comenzó a adoptar símbolos visuales para distinguir a sus unidades y a sus oficiales. De esta forma, la cresta se convirtió en una herramienta para reconocer el rango y mantener el orden en el caos de la batalla. Imagina un campo de guerra romano, el estruendo del metal chocando, los gritos de los hombres, el polvo levantado por miles de sandalias claveteadas. En medio de ese infierno, ¿cómo identificaba un soldado a su centurión, a su líder? Ahí entraba en juego la cresta. Las crestas eran generalmente de crines de caballo o plumas, teñidas de colores llamativos como el rojo, el negro o el blanco. Pero lo más interesante era su orientación. Los soldados comunes solían llevar crestas de adelante hacia atrás, alineadas con la cabeza. En cambio, los centuriones líderes de una centuria, es decir, de unos 80 hombres, las llevaban de lado a lado, atravesando el casco horizontalmente. Esto no era casualidad. La cresta lateral permitía que el centurión fuera visible a distancia, incluso entre el humo y la multitud. De esa manera, los legionarios podían ubicar a su comandante en todo momento. Si el centurión caía, su cresta desaparecía entre la confusión y el orden de la unidad podía desmoronarse. Así que esa franja de crin color escarlata no solo era un símbolo de estatus, sino también una especie de faro visual, un punto de referencia vital en la marea humana del combate. Pero hay algo más profundo. La cresta también era un símbolo de orgullo. En Roma, ser soldado no era solo un trabajo, era un honor, una forma de vida. El ejército romano era el corazón del imperio. Era la institución que garantizaba su poder, su expansión y su gloria. Por eso, cada legionario marchaba con el pecho erguido, sabiendo que representaba la voluntad de Roma. Su casco, su escudo, su armadura y, por supuesto, su cresta eran parte de su identidad. Y aquí surge otra pregunta interesante. ¿Las crestas se usaban en todas las batallas o solo en ceremonias? La respuesta no es tan simple. Muchos historiadores creen que, en combate real, las crestas eran más comunes entre los oficiales que entre los soldados rasos. Las fuentes antiguas mencionan que en desfiles, ceremonias y entradas triunfales, las crestas eran vistosas y perfectamente cuidadas, pero en combate podían ser más modestas o incluso retiradas para evitar ser blanco fácil. Aún así, en los grandes enfrentamientos, los oficiales necesitaban destacarse para dirigir a sus hombres, y el precio de esa visibilidad era el riesgo constante de ser el objetivo principal del enemigo. Una curiosidad fascinante es que no todas las crestas eran iguales. En los tiempos de Julio César y Augusto, se experimentó con distintos estilos: crestas longitudinales, laterales, dobles e incluso algunas desmontables. El color podía representar la unidad, la provincia o incluso el dios al que se ofrecía devoción. Por ejemplo, el rojo, el más común, simbolizaba la fuerza, la sangre y Marte, el dios de la guerra. Pero algunos oficiales de alto rango llevaban crestas negras o blancas, que representaban autoridad y pureza de mando. Los cascos más ornamentados, como los del tipo galea imperial gálica, combinaban belleza y funcionalidad. Las crestas se fijaban mediante ranuras o soportes metálicos, lo que permitía retirarlas según la ocasión. Y aquí entra una parte muy poco conocida: el simbolismo religioso. Los romanos eran profundamente supersticiosos, y cada detalle de su equipo tenía un significado espiritual. Se sabe que antes de una batalla, los soldados realizaban rituales para invocar la protección de los dioses. Las crestas, especialmente las hechas de crin de caballo, se consideraban una forma de canalizar la fuerza del animal, símbolo de poder, velocidad y resistencia. Al colocarse esa cresta sobre el casco, el soldado sentía que absorbía esas cualidades. Incluso el acto de ponerse el casco era casi sagrado, un recordatorio de que, al entrar en combate, el hombre dejaba de ser individuo y se convertía en parte del espíritu colectivo de Roma. Y entonces surge la gran pregunta: ¿de verdad ayudaba a tener una cresta? Desde un punto de vista táctico, destacarse en el campo de batalla podía ser
tanto una ventaja como una sentencia de muerte. Pero los romanos no pensaban como nosotros. Para ellos, la gloria valía más que la vida. Un centurión que se escondía o que no era visible para sus hombres perdía autoridad. Su presencia debía imponerse, no solo con gritos, sino con símbolos visibles, y ese penacho era su estandarte personal. Hay registros de enfrentamientos donde las crestas fueron cruciales. Durante las campañas de César en la Galia, los enemigos celtas, que también usaban adornos llamativos en sus cascos, identificaban rápidamente a los oficiales romanos por sus crestas laterales. Eso los hacía blancos prioritarios, pero también reforzaba el valor de los centuriones. Muchos murieron defendiendo sus posiciones, sabiendo que si caían, sus hombres podrían perder la formación. Y aún así, preferían ser vistos, porque la visibilidad era poder. Un líder que no se ve, no inspira. Ahora bien, no todos los cascos con crestas pertenecían a soldados de infantería. La caballería romana también tenía los suyos. Los equites, los jinetes, usaban cascos más decorativos, a menudo con plumas de avestruz o de pavo real. Estos no solo servían para verse imponentes, sino también para diferenciarse rápidamente del resto de las tropas. En una carga, las crestas ondeando al viento daban un efecto visual impresionante. Cuando un ejército veía acercarse a miles de hombres con penachos brillantes, lanzas en alto y escudos alineados, la moral podía quebrarse incluso antes del primer choque. Roma entendía perfectamente el poder del espectáculo. Otra interpretación interesante es que las crestas reflejaban la mentalidad colectiva del imperio. Roma era una sociedad obsesionada con el orden, la jerarquía y la identidad visual. Todo estaba codificado. El color de las togas, los escudos de las legiones, los estandartes con las águilas. La cresta en el casco era parte de ese lenguaje visual. Era una forma de decir: yo soy Roma, yo pertenezco a algo más grande que yo mismo. Y aún hay más. En los desfiles triunfales, esas procesiones donde los generales victoriosos marchaban por las calles de Roma, las crestas se volvían verdaderas obras de arte. Algunas eran doradas, otras teñidas de azul o púrpura, colores reservados para los altos rangos. El casco con cresta se convertía en una extensión del orgullo personal. En esos momentos, el soldado no solo representaba al ejército, sino a toda la gloria del imperio. Pero los romanos no inventaron las crestas. Antes de ellos, civilizaciones como los griegos, los etruscos e incluso algunos pueblos orientales ya usaban adornos en sus cascos. Sin embargo, Roma los perfeccionó. Los convirtió en un código universal de rango y estatus, entendible en cualquier campo de batalla. Y como en muchas otras cosas, lo que Roma tocó, lo transformó en arte y disciplina. Con el tiempo, sin embargo, las crestas comenzaron a desaparecer. Durante los últimos siglos del imperio, cuando los recursos escaseaban y la estructura militar se transformaba, las crestas ornamentales fueron reemplazadas por cascos más simples, prácticos y económicos. El ideal simbólico fue sustituido por la necesidad. El imperio estaba en decadencia y las prioridades cambiaron. Proteger la cabeza valía más que lucir imponente. Si te gustó este video, no olvides comentar y suscribirte para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.